Bienvenido a una lección sobre el método de Euler para aproximar la solución a un problema de valor inicial. Dado que tenemos un problema de valores iniciales en forma de d/de x igual f de x, y donde y de x sub 0 igual y sub 0, a menos que f de x, y tenga una forma especial, generalmente es muy difícil, si no imposible, encontrar una buena fórmula para la solución del problema. Si la ecuación puede ser resuelto de forma cerrada, deberíamos hacerlo. Pero, ¿qué hacemos si tenemos una ecuación que no se puede resolver de forma cerrada? ¿Qué pasa si queremos encontrar el valor de la solución en alguna x en particular? O tal vez queremos producir un gráfico de la solución para inspeccionar el comportamiento. En esta lección vamos a conocer los conceptos básicos de la aproximación numérica de soluciones. El método más simple para aproximar una solución se llama método de Euler. Funciona de la siguiente manera: tome x sub 0 dado por la condición inicial y calcule la pendiente m, que es igual a f de x sub 0, y sub 0. Recuerde que la pendiente es el cambio en y por unidad, cambio en x. Siga la línea durante un intervalo de longitud h en el eje x. Por lo tanto, si y igual y sub 0 en x sub 0, luego decimos y sub 1, el valor aproximado de y en x sub 1, que es x sub 0 más h, es y sub 1 igual y sub 0 más h veces f de x sub 0, y sub 0. Luego simplemente repetimos este proceso hasta que alcancemos el valor x deseado. En general x sub n igual x sub n, 1 más h. E y sub n igual y sub n, 1 más h veces f de x sub n, 1, y sub n, 1. Mirando el gráfico de la derecha, el gráfico rojo sería el resultado de usar el método de Euler para aproximar la solución verdadera, que está graficada y en azul donde el punto A se suborna 0 es x sub 0, y sub 0. El punto A sub 1 es x sub 1, y sub 1, y así sucesivamente. Echemos un vistazo a un ejemplo. Consideremos la ecuación y igual y al cubo dividido entre 3, donde y de 0 igual 1 y h igual 1. Se nos pide que usemos el de Euler método para aproximar y de 2. Empezamos por determinar x sub 0 y sub 0 dados por la condición inicial y, por lo tanto, x sub 0 igual 0 y sub 0 igual 1. A continuación, determinamos x sub 1. Observe si n igual 1, x sub 1 igual x sub 0 más h. O, en nuestro caso, x sub 1 es igual a 0 más 1 o 1. Y ahora determinamos y sub 1. Observe que para y, cuando n igual 1, a la derecha tenemos y sub 1 igual, y sub 0 más h veces f de x sub 0, y sub 0, lo que nos da y sub 1 igual, y sub 0 que es igual a 1 más h que es 1 veces f de 0, 1, porque x sub 0 es 0 y sub 0 era 1. A continuación determinamos f de 0, 1 sustituyendo 1 en f de x, y, que es y al cuadrado dividido entre 3, lo que nos da 1 más 1 veces 1 3 o 4 3 para y sub 1. Ahora que tenemos x sub 1 y sub 1, podemos determinar x sub 2 y sub 2. X sub 2 igual x sub 1 más h, que en nuestro caso es 1 más 1 o 2. Usando la fórmula de y sub n, si n igual 2, a la derecha tenemos y sub 2 igual, y sub 1 más h veces f de x sub 1, y sub 1. Lo que nos da y sub 2 igual 4 3, ya que y sub 1 es 4 3 más h que es 1 veces f de 1, 4 3. Porque x sub 1 es 1 y sub 1 es 4 3. Aviso: para encontrar f de 1, 4 3, sustituimos 4 3 por y al cuadrado dividido por 3, y por lo tanto y 2 igual 4 3 más 1 veces el cuadrado de 4 3 dividido por 3, lo que se simplifica a 52 27. Y porque estamos aproximando a partir de 2, paramos aquí. Nuestra aproximación para y de 2 es 52 27 o aproximadamente 1.926. Si observas las dos gráficas siguientes, para la gráfica de la izquierda, el punto de la izquierda es el punto 0,1 dado por la condición inicial. El punto de la derecha es x sub 1, y sub 1, que es 1, 4 3. Luego, mirando el siguiente gráfico, el punto de la derecha es x sub 2, y sub 2, que es 2, 52 27. Ahora, en este caso en particular, podemos resolver el problema del valor inicial, y compare el valor exacto de y de 2 según nuestra aproximación.
Si resolvemos lo dado problema de valor inicial, obtenemos y igual menos 3 dividido por la cantidad x, 3, lo que nos da y de 2 igual 3 positivo, por lo que el valor exacto de y de 2 es positivo 3, y usando el método de Euler donde h igual 1. Nuestra aproximación es 1.926. De nuevo, mirando el gráfico rojo es la solución particular. Observe que el punto de la derecha es 2, 3 y el punto de la a la derecha del gráfico verde, de nuevo, son 2, 1.926. La distancia vertical entre los dos puntos se consideraría un error. Una forma de obtener más una aproximación precisa sería disminuir h. Usamos h igual 1, pero si usamos h es igual a 0.5 o 0.25, o incluso 0.1, obtendríamos una mejor aproximación. La diferencia entre la solución real y la solución aproximada se denomina error. Solemos hablar de solo el tamaño del error y no nos importa mucho su signo. El punto es que normalmente lo hacemos no sabe la verdadera solución, así que solo tenemos una vaga comprensión del error. Pero para ser más formales, el error absoluto es igual al valor absoluto de la diferencia entre el valor verdadero y la aproximación. Y el error relativo, normalmente expresado como porcentaje, es igual al error absoluto dividido entre el absoluto valor del valor verdadero. Y, por último, la siguiente tabla muestra las aproximaciones usando valores más pequeños de h. Observe, ya que usamos valores más pequeños y valores más pequeños de h, las aproximaciones obtienen cada vez más cerca de 3, que es un valor verdadero de y de 2. Espero que esto te haya resultado útil.